En este caso quiero que hablemos de la creatividad que despierta mi teoría. Muchos de nosotros nos dejamos seducir simplemente por las conspiraciones. ¿Por qué? Porque creemos que la ciencia es muy aburrida, es muy pesada, es muy densa, que la ciencia es muy... Ay, qué pereza estudiar la ciencia. La ciencia no tiene nada interesante, ni es divertida, ni nada. Entonces yo voy a mostrar que inicialmente es un problema las conspiraciones porque intentan pasar por verdad. O sea, aunque las conspiraciones tengan una dimensión creativa, interesante, valiosa, juguetona, como intentan pasar por verdad siendo falsas, eso es un problema colosal para nosotros. Porque terminamos creyéndonos un montón de cosas basura, ¿cierto? Terminamos creyendo cualquier cosa, no sé, que hasta nuestra mamá es una alienígena. Y no, entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Con mi teoría quiero que hablemos sobre esa dimensión creativa, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene interesante mi teoría? ¿Por qué sería valioso explorarla? En primer lugar, porque entendemos el mecanismo del tiempo. Lo sabemos como un tiempo absoluto, general y universal, ¿cierto? Eso que nos va a permitir que nosotros podemos ahora comenzar a jugar con el hecho de saber que somos nosotros los que al desenvolvernos de cierta manera generamos unos tiempos en minúscula y unos espacios relativos al tiempo y que esas maneras en las cuales nos comportamos pueden ser estudiadas por nosotros los seres humanos. Entonces es muy interesante, es muy bacano porque no solamente vamos a tener ya el reloj universal del tiempo y el espacio, sino que además podemos hacer como planear diferentes actividades de estudio para ver cómo las diferentes gravedades nos afectan a nosotros y además vamos a empezar a analizar cómo la relatividad está en nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos jugando con alguien y alguien reacciona, digamos, más rápido, no es que esa persona tenga un poder que nosotros no podemos acceder, sino que estamos viendo ahí cómo están operando unas cuestiones fundamentales del tiempo y del espacio que le permiten a esa persona como sujeto de carne y hueso desenvolverse de cierto modo diferente con respecto a otro. Y eso lo vamos a poder analizar con mi teoría. Por ejemplo, cuando estamos jugando un videojuego, en este caso, yo te voy a contar qué es lo que más me gusta a mí de la teoría en términos creativos. No sé si has visto que hay personas que hacen cosas como más rápido que tú o que responden para unas cosas como y tú dices como, uy, parce, ¿cómo hace? ¿Cómo hizo para, digamos, como para jugar tan rápido? ¿O cómo hace para ser tan teso en un videojuego? ¿O cómo hace para tener esa capacidad o esa habilidad para tal cosa o tal otra? De esa manera, así como para jugar al fútbol y demás. ¿Cómo hace? Este tipo de aspectos se pueden analizar con mi teoría. Entonces mira que sí tiene un ámbito creativo muy bacano, muy valioso, muy parchado, muy interesante. Porque, digamos, por ejemplo, si tú admiras mucho a un jugador de fútbol por el cual ves que se mueve muy rápido, o alguna persona que juega un cesto, demás, este tipo de análisis se pueden hacer gracias a mi teoría de una manera integral, porque esa persona, ese sujeto, ese futbolista que vamos a analizar está en el tiempo y el espacio absolutos. Entonces tenemos que analizar cuáles son las condiciones, qué es lo que permite a ese sujeto jugar como lo hace. Y vamos a ver que esas reacciones que tiene el otro o la otra no son simplemente meras reacciones, no son como, no, es que él es un dios, no, no es un dios, no, es que él es teso, él es muy pro para lo que hace. No, esa no es la explicación, simplemente del por qué esa persona puede responder más rápido a ciertas actividades que otras, sino que ya podemos empezar a analizar de manera profunda, crítica, con una base de que el tiempo y el espacio son absolutos. Es decir, las personas son parte del tiempo y el espacio, ¿cierto? Y nos afecta la gravedad, ¿cierto? Pero podemos ya empezar a analizar con esa base objetiva y crítica, venga, ¿qué es lo que hace que una persona reaccione así y no reaccione asa en, por ejemplo, un juego, en una competición o frente a un examen? ¿O qué es lo que hace que pueda tocar tan velozmente el piano con respecto a otro, ¿cierto? O responder como que parece que le queda más tiempo a cierta persona al responder un examen y a otra no le queda tanto tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Este tipo de cuestiones son muy valiosas porque tú ya te quitas como ese velo, ese falso imaginario de empezar simplemente a admirar a las otras personas como, uy, no, es que se me toca el piano muy rápido porque es muy teso. Uy, no, es que mi amiga juega muy rápido al básquetbol
porque es muy tesa. Uy, mi amiga juega mucho al fútbol porque sabe jugar muy bien. Sino que aquí vamos a indagar, venga, cuáles son, más allá de tu opinión, más allá de esa opinión simple, cuáles son esas razones de peso que llevan a que un jugador lo haga tan bien con respecto a otro. Esa comprensión nos va a permitir a nosotros mejorarnos como jugadores o como personas en nuestra relación con el tiempo y el espacio, porque lo estamos comprendiendo, porque ya sabemos que es absoluto. Entonces tenemos que indagar las razones de eso con respecto a nosotros, cómo estamos en nuestra relación con el tiempo y el espacio. Entonces miremos que es muy bacano porque nos vamos a quitar simplemente como esa idea de no, mi amiga juega bien o no juega tan bien, o simplemente mi amiga es muy mala jugadora, o simplemente mi amigo es muy mal jugador para reaccionar en un juego de disparo y demás, sino que vamos a poder analizar críticamente que las reacciones no son simples reacciones, sino que se enmarcan en una relación con ese tiempo y espacio absoluto, con ese carácter de relatividad, y que también podemos analizar ese carácter de relatividad general, porque nosotros estamos en el planeta Tierra afectados por cierta gravedad. Entonces nos vamos a empezar a ver como individuos propiamente físicos, como individuos existenciales que nos implican una serie de relaciones físicas, y no vamos a empezar a separar, como a decir, como no vamos a empezar a separar el conocimiento, ¿cierto? Eso que nos constituye, nuestras bases y demás, nuestra biología, etcétera, nuestra historia, nuestra sociedad, no lo vamos a separar de, digamos, de eso que estamos viviendo, y que muchas veces terminamos reduciendo, es que simplemente el otro es muy bueno en algo, es muy teso, parece que tuviera poderes, que qué man tan, qué fue madre jugador, o qué fue madre jugadora, o qué persona para tener una agilidad. Simplemente decimos, uy, esa agilidad. Mira que muchas veces siempre utilizamos el término agilidad, pero cuando nosotros entendemos mi teoría, cogemos el término agilidad y es como si lo abriéramos. ¿Cuál es el organismo? Como cuál es el sistema de la agilidad? ¿Qué es lo que contiene nosotros como seres humanos? ¿Qué es lo que nos compone? ¿Cómo hacemos para desenvolvernos de cierto modo y de otro? Ese tipo de desenvolvimiento de nuestro organismo se puede medir en términos del análisis del tiempo y del espacio. Y al comprender esos desenvolvimientos, nosotros podemos ayudar a mejorar ciertas cosas o evitar ciertas otras que nos podrían dañar. Entonces es muy interesante porque nos muestra a nosotros como seres físicos que estamos en el tiempo y el espacio. Somos seres físicos cargados de sociedad, cargados de átomos, cargados de, digamos, de ser partes de la existencia, y en esa medida ya empezamos a analizar esto de una cuestión más integral, y no simplemente decir como no, es que el otro es bueno en algo y ya. Es que mira la reducción, no, si el otro es muy bueno en algo, sino que aquí ya te queda como una meditación, y tú empiezas a decir, este man juega mucho a los videojuegos, o esta vieja. Y tú sabes que ya eso no es una cuestión de que la otra persona está endiosada o tiene un poder, sino que hay condiciones sociales y físicas que se están poniendo en juego, que hacen al otro ser como es, y que tú puedes analizar y explorar y potenciarte a ti como jugador y a los demás, ¿cierto? Y hacer mejores situaciones sociales para que esto nos beneficie a todos en cómo nos estamos relacionando nosotros con el tiempo y el espacio, ¿cierto? En la medida en que nosotros logramos entender mejor el tiempo y el espacio, pues nos vamos a desplegar mejor como seres humanos, vamos a saber cómo reaccionar mejor a ciertas cosas, o qué nos conviene a nosotros hacer para tener mejores reacciones, ¿cierto? Tú no has visto que hay personas que ni siquiera llegan como una edad en la que ni siquiera tienen como una capacidad de reacción importante, porque como que se les pierde esa habilidad, no tienen como agilidad mental, no tienen como esa capacidad de empezar a hacer como problemas, y este tipo de teorías permite que nosotros ya no veamos a los sujetos como, ay, Pedrito tiene su personalidad y ya, Juanita tiene su personalidad y ya, y no, la personalidad es física, o sea, nosotros somos seres físicos también, ¿cierto? Somos seres, digamos, de la existencia, somos seres que nos implican todas esas cuestiones de la física. Entonces tenemos que meter a la física en nosotros como está, entender su dimensión. O sea, no, porque pensamos simplemente que la física es por allá afuera, un agujero negro, y lo que no estamos viendo es que nosotros también tenemos elementos físicos, nosotros estamos en una sociedad y todas esas cuestiones de la física nos afectan, y eso es lo que intenta despertar mi teoría en relación a, hey,
Entendámonos como esos seres en la existencia físicos, cómo está aplicando la relatividad a nosotros y la relatividad general y demás aspectos de la física sobre nosotros. Eso es lo que tenemos que despertar.